Gracias, Rey. Muy bien, hermanos. ¿Cómo se siente? ¿Se está gozando, hermanos? Gozándonos. Es una bendición grande estar escuchando los cantos y luego también en la palabra. Vamos a tener el estudio, hermanos, en Génesis capítulo 4. Hoy vamos a estar hablando, hermanos, los efectos del pecado. Y vamos a estar viendo la historia de Caín y Abel. Vamos a hablar un poquito también de lo que pasó con Eva, Adán, la serpiente y pues las consecuencias del pecado, ¿verdad? El resultado de pecar. Para la Biblia es muy clara que tiene consecuencias el pecado. Dios nos ama, Dios nos perdona, pero el pecado nos deja siempre algo en nuestras vidas que nos marca. Y voy a leer en Génesis capítulo 4, pero déjeme poner aquí un audio, se me olvida a veces para Lalo, perdón. Eduardo. Muy bien, Génesis capítulo 4, versículos 1 al 8, tuvimos la lectura ahí. Y dice el versículo 1, hermanos, Génesis 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vamos a orar. Padre bendito Dios, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te pedimos, como siempre, Señor, que de tu gracia, de tu misericordia nos bendigas con tu palabra, que edifiques tu iglesia y que tu palabra, Señor, nos ayude a seguir aprendiendo, a seguir creciendo, fortaleciéndonos, edificando nuestras vidas, Señor. Que sea tu mensaje, Señor, y que tú bendigas esta predicación. Te doy gracias y te pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues las consecuencias del pecado. Aquí encontramos, hermanos, realmente la primera familia. Encontramos los dos hijos de Adán y Eva, Caín su hijo mayor y Abel su hijo menor. Encontramos que el pecado, hermanos, se había generado cuando Eva fue tentada o persuadida por Satanás para desobedecer a Dios, y ella animó a Adán a participar en ese tipo de pecado, y los dos cayeron en un pecado, se podría decir, para nosotros menor, porque pues era: no comas de esta fruta. Y pues nosotros decimos, pues es algo muy insignificante, comer o no comer de una fruta, ¿qué tan grave puede ser ese pecado? Bueno, para Dios el pecado todo es grave. Pero aquí ya vemos un pecado mucho más grande. Aquí ya vemos ahora el pecado de tal magnitud que el hermano mata a su hermano. Y aquí dice que es un pecado por envidia, un pecado por algo también muy insignificante, que ninguno de nosotros creería que eso sería algo tan grave como para ir a una muerte. Pero pues nosotros sabemos, ¿verdad?, que el pecado nos puede llevar a cualquier tipo de pecado si nosotros no somos obedientes a Dios. No sabemos realmente, por ejemplo, cuál fue la educación que ellos tuvieron en cuanto a las normas de vida, porque no nos dice la Biblia ese relato. Pero sí creemos que Adán y Eva enseñaron a sus hijos
que Dios era un Dios que tenían que reverenciar, respetar, obedecer, porque ellos habían tenido grandes consecuencias por el pecado. También pudo ser que también les enseñaron a estos dos muchachos qué fue lo que pasó cuando ellos pecaron. Dios los cubrió, les tapó su maldad, o bueno, no les tapó, pero les tapó la vergüenza de su maldad, de su pecado, con pieles de ovejas. Y yo creo que ellos sabían que, pues, que Dios demandaba una adoración que era algo específico para Dios, no era lo que la gente quisiera o como le diera gana hacerlo, sino que había algo que a Dios le placía. Y aquí encontramos, el primer punto es que ellos eran, vamos a decir, de buena familia. Conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió, dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Al decir que por voluntad, ella reconocía que Dios era el creador de ellos y era el que les dio la habilidad de poder tener un hijo. No fue una idea de ellos, fue algún regalo de Dios que les dio un hijo. Entonces se ve que ellos sabían que era solo por la voluntad de Dios que se podía tener un hijo. Hay gente que no puede tener familia. Ellos, aquí concibió Eva y nació su hijo mayor. Y aquí vemos que sus padres, Adán y Eva, ellos conocían personalmente a Dios. Hablaba con ellos. Eran de una familia que no tenía celos, no tenía alguien de qué quejarse. Ellos vivían solos. Ellos son la primera familia que ni siquiera tuvieron padres. Adán fue hecho del polvo y Eva fue hecha del mismo Adán, de la costilla. Entonces, aquí lo que viene a enseñarnos este mensaje, que el pecado es causado por Satanás. Ahí empezó con Adán y Eva. Y aquí siguió con los hijos de Adán y Eva. El pecado, o sea, Satanás, él no se limita a nada más pecar, hacer pecar a los padres. Él puede seguir con las generaciones para adelante. Y encontramos aquí la historia que después dice: dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Bueno, aquí encontramos la profesión de estos dos hermanos, ¿verdad? Ya dijimos que uno es mayor que el otro. Abel es el menor y Caín es el mayor. Pero también tenían ellos una profesión distinta. Eran diferentes en diferentes, probablemente físico, y también eran diferentes en intereses. A uno le gustaba más el campo y al otro le gustó pastorear las ovejas. No quiere decir que un puesto es mejor que el otro. Es mejor un puesto que el otro. No se trata del puesto. Se trata que el énfasis del actor nos está guiando a lo que le gusta a Dios, a la ofrenda. Se nos está guiando hacia la ofrenda. Entonces, parece que los dos dieron a Dios su mejor. Entonces, ¿por qué la ofrenda de Caín fue rechazada y la de Abel fue aceptada? Bueno, porque Dios tiene una forma de adorársele y Él quiere la adoración como Dios dice que se debe de adorar. Y Él quería que la ofrenda fuera por medio de los corderos del sacrificio, que es Cristo. En el libro de San Juan 1:29 dice: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Caín tal vez trajo su mejor ofrenda, lo mejor de la tierra, pero Dios estaba pidiendo una adoración a través de un sacrificio de un animal que implicaba sangre. Entonces, si ustedes van al libro de Hebreos 11:4, vamos a ver ahí un versículo, Hebreos capítulo 11 y el versículo 4, que dice de esta manera, 11:4 de Hebreos. Dice la palabra de Dios: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces a Dios le gustó la ofrenda de Abel. Él dice que era más excelente porque era un sacrificio, era un animal sacrificado, y ese da testimonio, dice que por ese sacrificio Abel se consideró justo. Entonces nosotros no somos considerados justos por Jesucristo, por el sacrificio de Cristo.
no por lo bueno que podamos hacer por fuera. La otra cosa que vemos también, si vamos al versículo 3, por favor, vamos a Génesis 4:3. Y aconteció dando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín la ofrenda de suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces aquí vemos algo muy interesante. Parece que los dos dieron a Dios de lo mejor, ¿verdad? Pero hubo una diferencia. Dios aceptó la ofrenda de uno y no aceptó la ofrenda del otro, como dice el versículo 5. Pero hubo un error o hubo algo que pasó con la persona que se sintió ofendida ahí, que fue Caín en este caso. Caín se enojó porque aunque hizo lo mejor de su ofrenda, no fue aceptada, y la ofrenda de su hermano sí. Entonces, ¿qué le vinieron? En el libro de Primera de Juan, capítulo 3, dice que fue por envidia. Le tuvo envidia, o lo que nosotros conocemos como celos. Capítulo 3 de Primera de Juan y el versículo 12. Dice de la siguiente manera. Aquí dice, y como Caín, que era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces lo mató por envidia, porque se dio cuenta que Caín era más malo y que su hermano Abel era mejor hermano. Entonces sabemos nosotros por varias partes de la Biblia que la Biblia nos enseña, nos habla mucho de estas dos ofrendas. No nada más nos habla ahí. La Biblia habla mucho de los sacrificios. Y vamos a ver unos versículos que nos hablan en el Nuevo Testamento de los sacrificios. Ya sabemos por la ley de Moisés que después se ordenó que hicieran sacrificios de animales y que derramaran sangre para el perdón de pecado. No vamos a meternos a eso, ni a Levítico, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Todo eso habla mucho de esos sacrificios. Pero vamos a ir a Mateo 23:35. Mateo 23:35. Ahí habla en todo el contexto de ese capítulo. Bueno, tiene 3 temas. Una vez el pastor Alfonso, me acuerdo que lo estuvo predicando, pero el énfasis mayor es la envidia o la hipocresía de los fariseos, que ellos no estaban siendo puros con Dios. Ellos eran hombres dotados de conocimiento y todo. Entonces en San Mateo 23:35 dice, para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Beraquías, a quien mataste en el templo y en el altar. Entonces, esto pasa, hermano, lo que está diciendo aquí en este contexto, el San Mateo, pues, nos está hablando que estas personas no puedan escapar del infierno, porque ellos son asesinos, ¿verdad? Por ejemplo, en el versículo 33 dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Entonces, ellos tenían que entender que ellos tenían que ser salvos de la condenación del infierno, porque no era nada más saber la palabra de Dios, tenían que ser obedientes. Entonces, la Biblia nos habla también, vamos a ver otro versículo que nos habla un poquito de la sangre, en Lucas 11:51, San Lucas, allá los 3 libros adelante, San Lucas 11:51, ya los últimos versículos, 51, también 11:51, dice, hay de vosotros intérpretes, todo en 52, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, así os digo que será demandada de esta generación. Entonces, muchas veces la gente se pregunta, ¿por qué ciertos países tienen la pena capital de muerte? Por ejemplo, México la tenía antes en la Fusil y todo eso, pero ya ahorita ya no la ejercen y ya no la tienen. ¿Y por qué países como Estados Unidos sí la tienen? Bueno, es que en la Biblia, después de que se establecieron las leyes morales, judiciales y leyes ceremoniales, Dios dijo que tenían que salvar al inocente, pero castigar al culpable. Entonces, lo que la Biblia quiere decir de la muerte, en relación con la muerte,
es que no se mate a alguien injustamente. Pero, por ejemplo, yo les he dado un ejemplo a las personas que si alguien viene y mate toda tu familia y quedas tú un solo miembro de familia y agarran al criminal, lo llevan a la jurisdicción de los jueces, al último que ya van a sentenciarlo, se levantan los jueces o el juez y dice, ¿saben qué? Es que yo soy muy buena persona, yo no puedo mandar a esta persona a la muerte o yo no puedo mandarlo a la cárcel. ¿Por qué? Porque yo siento compasión y no quiero ser malo con él. Entonces la pregunta es, ¿sería justo ese juez? ¿Sería justo ese jurado de jueces? No, vamos a decir, no, mira, es que esta persona me mató toda mi familia y aquí tú estás diciendo que te da lástima sentenciarlo o castigarlo, darle la pena de muerte. ¿Y mi familia qué? ¿Dónde está la justicia? Entonces Dios, hermanos, dice que la justicia de Dios tiene que aplicarse. Sabemos que la justicia se aplicó en Cristo, sabemos eso nosotros, pero también sabemos que tiene el pecado consecuencias. Por ejemplo, yo fui a la cárcel por andar mal, hasta ahorita no me puedo quitar las consecuencias. Hay consecuencias, por ejemplo, no puedo acompañar a mi familia allá. Yo les he dado un ejemplo, les digo, cuando una gente mete un clavo en una tabla, puede sacar el clavo, pero le va a quedar un agujero en la tabla. Entonces el pecado siempre, hermanos, ¿por qué se nos habla contra el pecado? Porque el pecado nos va a lastimar, va a dañarnos feamente. Y vamos a ver un poquito las consecuencias, volviendo a Génesis 4, vamos a ver un poquito, hermanos, las consecuencias del pecado. Seguimos viendo como tema las consecuencias del pecado, pero ahora vamos en el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Eso quiere decir, ¿por qué te has enojado y por qué ha caído tu semblante? Miren, hermanos, él tenía un semblante demasiadamente, como decimos, algo desanimado, algo, como dices, ¿cómo es la otra palabra? Algo que estaba decaído su semblante. Él no estaba contento. El pecado no nos va a tener contentos. El pecado nos va a causar primeramente un descontentamiento en nuestra cabeza, en nuestro corazón, por pensar, por sentir, y no nos vamos a sentir bien. Por eso dice la Biblia, dichoso es el hombre que no hace lo malo, que anda en buen camino, que se deleita en la Dios. Él es feliz, el otro no puede ser feliz. Ahora dice el versículo 7, hermanos. Dice, si bien hicieres, hay una como pregunta, ¿no serás enaltecido? En otras palabras, si tú actuarías bien, ¿no tendrás una buena recompensa? Sí, hermanos. El hombre que actúa bien, le va a ir bien, por causa y efecto. Pero si tú haces mal, no esperes que te vaya bien. El pecado, algo malo te va a traer tarde que temprano. Por eso nosotros tenemos que reconocer que lo mejor es evitar que experimentar, o mejor evitar que después arreglar las cosas. Hay que evitarlas. Yo les he dado el ejemplo de la bebida. Los comercios y las televisores, todos los comerciales te avisan que todo con medida y moderadamente. Entonces yo les he dicho a mucha gente, ¿cómo viniste a ser un alcohólico? Pues primero empecé moderadamente y ya era ocasional en días festivos, pero después me empezó a gustar eso y le empecé a meter con más ganas. Después hallaba más razones para echarle con más ganas, a veces son problemas, fallecimientos en la familia y yo me sentía curado con eso. Ahora me encuentro en un centro, otros están debajo de la tierra, ya se reventaron el hígado, otros cometieron un crimen por andar bajo la influencia y no pensar bien, tan presos, que después se lamentan, pero a veces ya para recuperar lo que se perdió, a veces está muy difícil, a veces se pierde tanto. Como decimos, el pecado siempre te va a cobrar más de lo que tú quieres pagar. Entonces dice el versículo 8, dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó con su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Cómo una persona que es engañada sigue siendo engañada. ¿Y qué pasa cuando nosotros cometemos un pecado? No queremos ser responsables. Muchas veces, él dijo no sé, echó una mentira para empezar. Entonces muchas veces hemos dicho que el pecado a nosotros, como somos seres racionales y tenemos muchos mecanismos de defensa, que no es lo que Dios nos dice, pero automáticamente queremos zafarnos. Y la forma de zafarnos es
una de dos: justificar, negar o culpar a alguien. Si culpamos a alguien, ya no soy yo el culpable. Y si me niego, pues yo no fui. Y si no, pues yo hallo una razón por qué lo hice. Justificable. Es que yo maté a fulano porque se lo merecía. Tenía que matarlo yo. Y le digo, y ese es el ser humano, ese es el error del ser humano, de no guiarse por Dios, de no hacer caso a lo que Dios dice. La Biblia dice: mía es la venganza, yo pagaré, no pagues mal por mal, con el bien vence el mal, no seas vencido de lo malo. O sea, haz caso a lo que yo te digo. Pero nosotros no hacemos caso omiso. La otra cosa, hermano, es que aquí dice, en el versículo 9, cuando dice: Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Ya cuando él dijo, no sé, dijo: ¿soy yo acaso guarda o el guardián de mi hermano? Hermanos, haz una pregunta: ¿somos nosotros responsables por ser el guardián de los demás? Claro que sí, hermanos. Todos tenemos, porque la Biblia, hermano, no es nada más saber. Yo sé los 10 mandamientos. Yo sé que no debo de robar, y no debo de matar, y no debo de dar mal testimonio, y no debo de cometer adulterio, y no debo de hacer esto. Pero no es nada más no robar, no matar, no mentir, sino es decir la verdad, cuidar la vida de los demás, cuidar las pertenencias de los demás, cuidar a tu prójimo. Eso es, hermanos, es la vida del cristiano, implica una responsabilidad. Y muchas veces, hermanos, este conflicto está en las familias. Ese es otro problema peor todavía, que a veces es más amigo uno del vecino, del amigo de la escuela, como los niños que van a las escuelas. Allá ellos apartan con sus amigos, las muchachas con sus amigas, y ya no son amigos de sus propios hermanos. Ahora la amistad está con otras personas. Igual, no agarran la amistad, la confianza, el refugio en su hogar, confianza en sus padres, confianza en sus hermanos. No, me voy a ir con mis amigos, aquellos sí me hacen sentir feliz, aquellos sí son chéveres y chidos, y aquellos sí me divierten. Pues ¿sabes qué te van a pasar? A muchos, por andarte divirtiendo con ellos, te van a meter en un problemón grandísimo. Entonces nosotros debemos de entender que el diablo es muy astuto. El diablo engañó a Adán y Eva, y después hizo que el hermano mayor matara a su hermano menor. Lo leímos hace ratito en 1 de Juan 3:12, que por qué lo mató, porque era hijo del maligno. O sea, ya se le metió Satanás ahí, la influencia de Satanás en su vida. Entonces vinieron las consecuencias. Aquí en el versículo 9 y 10 para adelante dice: Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no lo sé. ¿Soy acaso la guardia de mi hermano o el guardián? Y le dijo, o sea, Dios le dijo: ¿qué has hecho? O sea, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas pensando cuando hiciste eso? ¿Por qué lo mataste? Es una pregunta, pero en forma de exclamación. O sea, una pregunta: ¿qué es lo que tú has hecho? ¿Cómo pensaste solucionar tu problema matando a tu hermano? Dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito serás tú en la tierra, que abrió la boca para recibir recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Entonces ahí están las consecuencias, hermanos. Maldito serás cuando antes era bendito. La tierra no será igual, no te va a dar el fruto que daba. Errante y extranjero serás en la tierra. En otras palabras, nunca serás estable. Miren, hermanos, una persona que anda en el pecado no es estable. Para empezar, es una persona que no tiene raíces, no está fundada en principios sólidos. Es como ese hombre que habla en Santiago, que es como un llevado de todo viento. Corres para allá y para acá y eres como la ola del mar, dice, inconstante en todos los asuntos. Ahora, sabemos que si vemos un poquito para atrás, en el 3:16, hermanos, en el 3:16 de mismo Génesis 3:16, empezó los castigos después que Adán y Eva pecaron. Aquí vemos 3 castigos para Caín, ¿verdad? Maldito serás, no volverá a dar la fuerza de tu tierra, y errante y extranjero serás en la tierra. Entonces, vemos ahora los castigos de sus padres, de la serpiente también. A la mujer dijo, bueno, empieza, hermanos, desde el 3:14, para ver lo de la serpiente también. No vamos a ver nada malo de los padres.
Y Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La primera maldición, hermanos, a la serpiente iba a ser maldita. ¿Qué pasa acá? Caín ahora es maldito. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Lo escribe, por ejemplo, no vamos a verlo, pero están dos partes que nos habla mucho de los castigos a Satanás. Y uno está en Isaías 14:14, que dice que será un espanto y horror a la gente. Entonces, ¿quién puede decir, hermanos, que no le tiene miedo al diablo? Bueno, los borrachos o los drogadictos dicen porque no saben lo que dicen. Pero en verdad, hermanos, el diablo nadie lo tiene como algo bonito. Hasta las figuras y todo lo tienen como algo feo, es como algo horroroso. Y la idea de que se arrastraría por la tierra quiere decir que nunca se puede levantar, nunca puede estar por encima de Dios, y siempre será una animal, hermanos, inferior, que no tiene ningún valor. Y la otra, hermanos, a la mujer, el 16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Como a Eva, hermanos, acuérdense que le puso Adán Eva porque ella era la madre de todos los seres vivientes. Eva es la madre de todos los seres vivientes. En otras palabras, ella es la primer madre de la tierra. Y al ser la madre de ella descendemos para acá todos. Ya todos los demás venimos debajo de esa familia de Adán y Eva. Por lo tanto, hermanos, ese dolor se transmite a toda la humanidad. No solamente en los dolores del parto, porque ahorita podemos decir, hay cirugías, hay anestesia, cesáreas le llaman, y ya la mujer puede tener un bebé, tal vez sin sentir ningún dolor. Simplemente la anestesian y le cosen y ya nace el bebé. Pero el dolor está en la humanidad, hermanos. La humanidad sufre por el pecado, sufre por las injusticias, sufre por las enfermedades, sufre por todo. Entonces el dolor vino al mundo, hermanos, causa de aquel pecado. Al hombre dijo en el 17: por cuanto desobedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo te volverás. Hermanos, al hombre también se le dio un gran castigo, incluyendo a la tierra. La tierra que él vivía, hermanos, se ha dicho, hermanos, que hay 3 tabernáculos en la tierra. El primer tabernáculo era el Edén. El jardín del Edén era el lugar donde el hombre tenía comunión con Dios, hablaba, convivían. Yo no sé todo lo que hacían, pero el hombre fue creado para adorar a Dios. Segundo tabernáculo, hermanos, lo hizo Salomón, o lo hicieron los israelitas. Ellos hacían desde unos chiquitos hasta llegar a un templo grande. Ese tabernáculo, la presencia de Dios venía ahí. Y el tercer tabernáculo, hermanos, es el cuerpo de cada ser humano. El cuerpo de nosotros es el otro templo, es el tercer templo. Y Dios también le llama la iglesia. Cuando nos reunimos, nos hemos explicado muchas veces diciendo, no es el edificio la iglesia, somos nosotros el templo, el cuerpo de Cristo. Somos un organismo que opera con gente que ha sido nacida de nuevo, gente que ha sido salvada, gente que tiene el Espíritu Santo, gente que se congrega a alabar a Dios. Entonces, esto, hermanos, de que pasó, ahora todo vino, hermanos, vino la muerte. Vino a pasar que vino la muerte a una gente piadosa, a gente que dice, yo tengo a Dios, conozco a Dios. La muerte te va a llegar de todos modos, porque polvo eres y polvo te volverás. Aquí, hermanos, encontramos que el pecado tiene consecuencias. Entonces, si nosotros, hermanos, si vemos, vamos a ver ahora en el 4:14. 14. Y dijo Caín a Jehová:
grande es mi castigo para ser soportado. Y hermanos, una vez que ya viene el pecado, a veces no queremos la consecuencia. Es que es muy grande, Dios es muy malo, ¿cómo me va a venir este castigo? Dice, he aquí me echas de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Mira, hermanos, lo primero que hace una persona que peca es irse del templo de Dios. Él se retiró de la presencia de Dios. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? En el Edén. Fueron sacados y ya Adán y Eva ya no eran los mayordomos o como decimos nosotros, los sacerdotes de ahí. Ahora son los querubines. Ahora los querubines son los que están manejando ese tabernáculo de Dios, esa área santa de Dios, ese lugar donde no había pecado, ese lugar hermoso, ese jardín. Eso ahora son los querubines en lugar que el hombre. Entonces aquí dice el versículo 15, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Y salió Caín, pues dice, Caín delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Dicen que esa tierra de Nod quiere decir extranjero, significa como extranjero. Pero fíjese cómo el pecado rápido se multiplica, hermanos. El pecado sí tenemos que ponerle un alto. Nosotros, cada uno como persona, tenemos que decidir no vivir en pecado. No, como dice la Biblia, el que practica el pecado es del diablo. Entonces no podemos dejar que el pecado siga circulando en nuestra vida porque algo malo va a pasar. Dice el versículo 22, hermanos, el 23 lo vamos a leer. Y dijo Lamec a sus mujeres. Ahí está una persona ya poligamio, ya tiene 2 mujeres. Dicen que aquí cae a la 4ª generación de Caín. Y dice el 23, ¿verdad? Dijo a sus mujeres, Ada y Asila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Qué está diciendo, hermanos? Dice, si alguien mata a Caín, Dios lo va a vengar 7 veces. Dijo, pero a mí si me dan un golpe, dijo, yo les voy a pagar 70 veces más. Voy a pagar 70 veces por darme ese golpe. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? El pecado, la gente es bien buena para racionalizar. ¿Qué dicen? Si a mí me hacen un mal, pues yo hago 2. Y a mí me la van a pagar. Y luego dicen, bien pagada. Sí, eso dices tú. Pero el castigo en el cielo, hermanos, también va a ser bien castigado. Es lo que tenemos que hacer. Porque la gente va perdiendo el temor de Dios. Y aquí se ve que el mundo, hermanos, se está perdiendo más y más hasta llegar con Noé. Cuando Noé, en los tiempos del diluvio, el mundo se va perdiendo más y más. De un pecado, hermanos, de una desobediencia, va una muerte. Acá este quiere vengar 70 veces y le dan una cachetada. Y al rato, hermanos, la humanidad ya está continuamente perdida en el pecado. Y Dios tuvo que ponerles un alto. ¿Por qué, hermanos? Porque no había temor de Dios. Entonces, si ya no hay temor de Dios, hermanos, la gente es capaz de hacer cualquier cosa. Y el hombre, hermanos, se justifica diciendo, pobre de mí, es que yo tengo que hacer algo. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que en realidad nosotros no podemos caer en esa victimización, no podemos caer en esa venganza. Nosotros debemos de saber, hermanos, como dice, no vamos a ver el versículo, pero está en Lamentaciones 3:39. Dice, ¿por qué se lamenta el hombre? ¿Y qué dice, hermanos? Laméntese el hombre por su pecado. Ahí estaban ellos siendo castigados, hermanos, duramente. Y escriben esos capítulos de Lamentaciones de todo lo que les había acontecido por su pecado. Y el profeta les dice, es que no se lamenten por lo que les está pasando. Laméntese porque pecaron. Por eso eso es lo que tienen que hacer. Decir, hemos fallado y hemos pecado y vamos a arrepentirnos, vamos a volver a Dios. Es lo que tenían que hacer, no decir, ay, mira todo lo que nos está pasando. ¿Por qué nos está pasando esto? Pobre de nosotros, no nos merecemos eso. No, hermanos, es que hay que ser responsables. Tenemos que ser responsables por nuestros hechos. Entonces terminamos, hermanos.
diciendo la siguiente cosa. No es por el camino de Caín, hermanos. Nos da varios ejemplos la Biblia de que no debemos de caminar por el camino de Caín. Hay un versículo más que quiero ver, hermanos, el camino de Caín. Bueno, vamos al libro de Judas. Judas está antes de Apocalipsis, hermanos. Y ese libro, hermanos, en el 1:11 de Judas, 1:11, último versículo que leo. Judas 1:11. ¿Sí llegaron, hermanos? Último versículo. Hay una exclamación fuerte, hermanos, ahí. Dice, ¡ay de ellos! Como decir, qué triste le va a pasar a esta gente. Es una exclamación, porque han seguido el camino de Caín. Hermanos, ¿cuánta gente está siguiendo ese camino? Matando, no solamente físicamente, pero matando a los divorcios, los maltratos, las malas palabras, los sueños, el plan de Dios, el mal testimonio que se da en las iglesias, en el mundo secular, hermanos, cuando nos ven. Dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en contradicción de Coré. Entonces le hace ese todavía ahí, hermanos, se está mencionando realmente gente que está agarrando un camino equivocado. Y es lo que le está diciendo, hermanos, Judas, el último apóstol que está hablando aquí, está diciendo, hermanos, que son gente sin espíritu. Es gente maligna que anda, dice, equivocadamente. Y nos habla, hermanos, en el 14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Dios. El pecado, hermanos, principalmente es contra Dios, y la gente que no se arrepiente del pecado de seguro va a tener sus consecuencias. Entonces queda claro, hermanos, el pecado trae consecuencias. Por eso la Biblia nos evita, nos dice, no es por ahí, no sigas este camino. El impío, todo proverbio, salmos, hermanos, habla mucho de los castigos del impío y de las bendiciones del hombre justo, el hombre que sigue el camino de Dios. Y sabemos, hermanos, que esa sangre era una sangre inocente, la de Abel. Él no hizo nada para que lo mataran, hermanos. Él recibió de Dios la aprobación por su ofrenda, pero del humano no recibió ninguna aprobación. Y muchas veces así pasa, hermanos. El cristiano sufre por hacer las cosas bien, pero ¿qué dice Pedro, hermanos? Es mejor que suframos por hacer las cosas como Dios dice, que lamentarnos por el pecado que nos causó los daños que nos causó, por no haber caminado como Dios dice. Entonces queda claro, hermanos, el pecado será castigado, la Biblia lo dice, Cristo pagó por nuestros pecados, Él es la sangre siguiente, la siguiente sangre justa que vemos, que habla la Biblia, que ahora por Cristo, por la sangre de Cristo somos perdonados del pecado, pero sí necesitamos ir a Cristo para que Cristo nos perdone y nos dé la salvación que necesitamos. Vamos a orar. Padre bendito Dios, te damos gracias. En el día de hoy, Señor, te pedimos, si te hemos fallado, cualquier pecado, cualquier cosa que hayamos dicho o hecho, Señor, ayúdenos, Señor, a entender que lo más pronto que nos arrepintamos de nuestros pecados, mejor para nosotros, Señor, porque tú honras a los que te honran. También, Señor, dices que los que te obedecen, los que guardan tus mandamientos, tendrán larga vida, serán bendecidos en la tierra, tendrán prosperidad. Hay tantas bendiciones, Señor, que tú nos dices que tenemos por obedecerte, por seguir tus mandamientos. Ayúdenos, Señor, porque no podemos sin la ayuda tuya. Sabemos que solo por Cristo, por tu gracia, podemos vivir una vida separada del mundo, del pecado que está lleno este mundo, y sabemos que un día viene Jesucristo a esta tierra por nosotros, y después vienen los juicios de las naciones, y al fin el juicio del gran trono blanco, para castigar a toda aquella persona que nunca quiso venir humillado y arrepentido delante de Cristo
para ser salvo. Te damos gracias y denos su bendición en nombre de Jesús. Amén.